conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amado Padre, estamos frente a tu presencia, Señor. Dios Santo, permite que esta palabra, Señor, sea acuñada en nuestro corazón, que podamos ponerla en aplicación, Señor, sabiendo que los tiempos ya están cercanos, Señor, tal como lo dice tu palabra. Que mis hermanos y el que habla, Señor, abramos nuestro entendimiento para que nos hables en esta mañana acerca del pasaje de Romanos 13, del 11 al 14. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, escribiendo el libro de los Romanos, en el capítulo 13, antes de estos versículos, está hablando a la iglesia, a los cristianos. ¿Cuál sería su actitud, su comportamiento? Acerca primero de las autoridades. ¿Qué comportamiento debemos tener nosotros frente a las autoridades? Y luego pasa a hablar acerca de mi actitud frente al prójimo. Esos son los versículos que anteceden. Pero ahora Pablo nos está hablando acerca del discernimiento del tiempo. Nos está hablando acerca de que hay una conducta apropiada ahora mientras llega nuestro Señor Jesús por segunda vez. ¿Cuál es nuestra actitud frente a estos tiempos? En primer lugar, dice, el discernimiento del tiempo es en que vivimos. Veamos, nosotros vivimos un tiempo que se le conoce como este mundo, pero hay otro tiempo que las Sagradas Escrituras lo divide con el siglo venidero. Nosotros entonces estamos esperando esa esperanza, que el Señor regrese por segunda vez. Ese siglo venidero fue inaugurado cuando Jesús llegó por primera vez aquí, lo inauguró. Pero por ahora estamos esperando, se le conoce como la parusia, la espera, la esperanza de que Él regrese por segunda vez. Y la época actual será tragada completamente por el siglo venidero. Pero ahora Pablo va a hablar acerca de cuál será mi actitud frente a este tiempo. Hoy día vivimos en el ya, en la espera, pero próximamente, cuando el Señor ya aperture, va a ser la inauguración del reino de Dios. Y ahí estaremos todos nosotros, ¿no lo cree? Vamos a estar en ese reino, en esa inauguración, viviendo en santidad con el Señor. Pero la palabra es, todavía no, esperen. ¿Y saben por qué la espera? Porque hay personas aún que deben ser alcanzadas para salvación. El Señor tiene una gracia para alcanzar a otras personas. Si fuera este el tiempo, ¿cuántos se perdieran? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Sobre qué cosa el Señor me está hablando para mi actitud sobre otras personas para alcanzarlos? Y la pregunta es entonces, ¿cómo el cristiano debe discernir este tiempo? La palabra dice en Romanos, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten ¿del qué? Del sueño. Hermanos, muchos cristianos viven soñolientos, cansados, agobiados, tristes, melancólicos, estresados, con spleen. Póngale el nombre que quiera, pero dice despierta del sueño. Porque Pablo también escribiendo a los Efesios dice despiértate, que dice tú que duermes. Despiértate, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La palabra es clara. Nosotros debemos despertar. No vivir anonadados por el tiempo que está pasando. El cristiano se queda adormecido, se queda anestesiado. Una especie de sopor espiritual, de languidez espiritual, como diciendo ya vendrá, no vendrá. No, hermanos, nosotros debemos estar preparados para esa segunda venida. No nos puede tomar por sorpresa porque dice que va a llegar como un ladrón inesperadamente. Y así que, ¿cómo te va a encontrar a ti y a mí? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿En pecado? Nos va a encontrar haciendo cosas totalmente ajenas a lo que Él nos dijo. Por eso es que Él escribe que deben ustedes tener una actitud de espera, de santidad, de purificación. Una actitud en la cual el Señor nos ha puesto como cristianos para hacer luz en este mundo. No para hacer oscuridad. Somos personas, hermanos en Cristo Jesús, que necesitamos ese cambio.
Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Dice, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos ni de la noche ni la oscuridad. Qué claro es este pasaje, ¿no? Es claro el pasaje. No somos hijos de la noche ni de la oscuridad. Vivimos bajo la luz del Señor. El cristiano no puede ser parte ni vivir practicando el pecado, que anestesian nuestra conciencia y vivimos lejos de esa vida espiritual que el Señor nos concedió. Sea usted hombre o mujer, no importa su edad, el pecado no pone edad. Lo importante es que usted se aleje, viva en esa actitud de santificación. Dice la palabra también, viviendo en la gran expectativa de la glorificación. Dice, por nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. La palabra del Señor dice que tenemos que entender que fuimos salvados mediante la justificación del Señor. La justificación fue el primer paso. Él nos puso el manto de justicia para hacernos aceptos ante Jehová. Eso fue el primer paso. Pero luego vino el segundo. Y una vez que tienes el manto de justicia y eres acepto, ¿te vas a quedar sentado? No. El segundo paso se llama la santificación. Ese es el segundo paso. Ya fuiste justificado, ahora eres santificado. Y esa santificación significa santo en todo. Esa es una santificación, no es que usted espere, sino que es tu vida de oración, tu vida de compartir, lo que ves, lo que escuchas. Esa es tu vida de santificación, no tocando lo inmundo, sino alejándote de él. Por lo tanto, Pablo aquí va a hablar ahora de la glorificación. Nosotros un día, dice la palabra, refiriéndose a este versículo 11, vamos a ser glorificados. ¿Y saben por qué? Porque él menciona que ya está cerca, ¿qué? La segunda venida del Señor. ¿Usted lo cree? Las cosas se han preparado para la segunda venida. ¿Y cómo estamos nosotros, adormecidos y durmiendo? ¿Y no entendiendo los tiempos? ¿Viviendo como si fuéramos islas apartes? No. El Señor tiene todo preparado y nos avisó. Él no puso la fecha, no puso el día ni la hora, pero puso una señal. Una señal. ¿Cuál es la señal? Y la señal era clara. La señal es para entender, no necesito estudiar teología sistemática. Él dice la palabra que cuando todos digan paz, entonces será el fin. Preparémonos. La palabra del Señor me dice entonces que está a la proximidad. Hay que vivir coherente a esa expectativa. Dígame, cuando usted se casó, aquellos que se casaron, ¿cómo estaban ustedes? ¿Listos y en pijama? ¿Faltando 5 minutos para el matrimonio? ¿Así estaban? Las mujeres estaban despeinadas, sin pintar. ¿Estaban así? No. ¿Cómo? Estaban listas para la expectativa, ¿no es así? ¿No se prepararon? 6 meses estaban ustedes que se pintaban. 6 meses se demoraban los egipcios antes del matrimonio. Ese era el tiempo para los egipcios, 6 meses. Bueno, para la mujer póngale 5. Pero que, como quiera, usted estaba lista ¿para qué? Para la expectativa, para ese evento, ese momento en el cual usted estaba soñando, el momento en que usted iba a pasar con su esposo, medio ciego, ¿no? Iba a pasar, pero era la expectativa, ¿vio? La expectativa causa ¿qué? Una esperanza hermosa en nosotros. Una esperanza, por ejemplo, aquellos que se recibieron como abogados, ingenieros, lo que fuesen, están esperando esa expectativa, están con su corbata, esperando que le den su diploma y dice, wow, tantos años y por fin, gracias Señor. Pero el Señor queremos igual expectativa para que Él venga. ¿Y estamos haciendo? Usted está viviendo en esa expectativa del Señor. Señor, ya llegas pronto y estoy haciendo lo mejor, Señor. Estoy santificándome, Señor. Estoy purificando y viviendo según tus normas, Señor, porque me agrada vivir así. Y cuando llegues, me vas a encontrar aquí. Listo, estoy aquí, Señor. ¿Vio? Expectativa. Buscamos expectativas del mundo, que no son malas, por supuesto, pero cuando van en primer lugar y pones al Señor en segundo, el problema es que eso es pecado. Primero es Dios. Dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Se está diciendo que ya, ustedes han visto cuando la noche está muy avanzada y comienza a clarear. Y ese es el momento de la medianoche, eso se llama medianoche. No se sabe si es de día o de noche. Pero dice que la noche ya está muy avanzada y ya se acerca el día. Esa es nuestra esperanza. ¿Usted tiene esa esperanza? ¿La comparte? Ya en la noche está
avanzada, ya poco a poco todo lo que usted está viendo negro y turbulento y todo el caos que hay y todas estas personas que mueren, 90 niños de muertes allá en China, de tantos pequeños que se mueren de hambre, todo eso ya la noche va a avanzar y el día, el Señor, el sol de justicia va a salir al horizonte. En ese caso va a comenzar a levantarse el sol y va a alumbrar sobre nosotros. Ya es el día del Señor, preparémonos. Hay expectativas a veces hasta para Navidad, pero ponte que sea antes de la Navidad que nos lleve el Señor. ¿Cómo te va a encontrar? Tú cantando Feliz Navidad, y tus hermanos se fueron todos y te quedaste aquí. Y sigue cantando. Prepárate. ¿Sabes lo que decía Martín Lutero? Cuando predicas como si el Señor hubiera muerto ayer. Resucitó hoy y viene mañana. Ese debe ser tu vida. Ayer murió, resucitó y viene mañana. Esa es la espera del cristiano. Es por eso que la noche ha avanzado y el retorno de Dios ya se acerca. Debemos estar listos para que no nos agarre de sorpresa. En segundo lugar dice, discerniendo la conducta apropiada que tenemos. Tener en este momento, en el 13, 12, v y 14. Después de explicar cuáles serían los tiempos y cómo debías estar tú esperando esa expectativa del Señor, no es solamente suficiente discernir el tiempo, no solamente decir, oh, ya el tiempo está llegando, ya lo sé, sino que tienes que estar listo y conforme tu carácter para vestir las cosas que el Señor te dio, apropiarte de ellas. Y Pablo menciona 3 imperativos, dice, deja, revístete y anda. Y dice, desecha pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿A qué se refiere? No basta solamente ponerte la armadura, sino que andar con la armadura. Yo le pregunto, ¿un soldado anda en pijama cuando va a la guerra? No, él está listo para la batalla. Él está listo porque tiene que combatir. Y nosotros como cristianos tenemos una batalla también, y se llama la batalla espiritual. Pero si tú no tienes fuerza suficiente para controlar tu ira, para controlar tu rencor, ¿cómo vas a tener fuerza para luchar en una batalla tan fuerte espiritual? No estás en la condición. Es por eso que el carácter de Cristo debe estar dentro de ti. Y cuando tienes ese carácter, entonces puedes estar listo para la batalla. Es preciso vestirnos de la luz. Y esa luz, ¿saben qué es? La que va a comenzar a transformar. Esa luz lo primero que va a hacer es detallar exactamente en dónde está mi pecado. Cuando usted pasa una radiografía, ¿qué es lo que hace el médico? Oh, aquí está la mancha. Aquí está el tumor. ¿No es así? Pero cuando usted pasa a la luz del Señor, Él ve tu pecado y te dice, aquí está. Teléfono. Acá está. Gastas internet. Acá está. Todo el tiempo los has gastado en novelas. Esa es tu enfermedad. Si esa es tu enfermedad, dile, Señor, ahora estoy a tu luz. Límpiame, Señor. Quiero tener esa comunicación íntima contigo. Y dice la palabra del Señor, andemos como de día honestamente. Y dice, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia. Pablo pasa ahora a mencionar cuál es la vestimenta, pero ¿qué tenemos primeramente que desechar? No te puedes poner la vestimenta si no has desechado estas cosas. No pueden ponerte lo sucio y lo limpio junto. Debe ser limpio. Y es por eso que él dice 6 pecados y lo dice en 3 pares. Lo primero que vamos a entender es que la falta de autocontrol en estas 3 áreas, que son bebida, sexo y las relaciones con otros hermanos, contradice la conducta del cristiano. Y vamos a verlo. Lo primero que me habla es acerca de las orgías. Es lo que está hablándome aquí, que tenemos que desechar. Pero no piensen que esa palabra es lo que ustedes creen. Esta palabra tenía varios significados. La primera es que originalmente se refería a una banda de personas que le llevaban en los hombros a su amigo y le decían, él es el vencedor, aleluya, alabanza, él le ha ganado, y luego hacían fiesta. La segunda que hace referencia es cuando un grupo de personas hacían mucha bulla y hacían escándalos por las calles. Era una vergüenza. Esa era la segunda. Y la tercera era efectivamente la deshonra. Personas que van a lugares o conviven con otras personas deshonrando el nombre de Dios, compartiendo cosas que no deben compartir y viendo cosas no adecuadas. A esto se refiere, no viviendo en orgías.
o glotonerías, no viviendo en ese estado. Tú eres una persona que te has purificado y te alejas de estos sitios. O compartes. Hay familiares también que comparten, que como aún no son cristianos, usted predíquele, pero dice, sal. Ya estás purificado. El segundo dice la embriaguez. La embriaguez, o borrachera. La palabra viene de la palabra mete. Describe a la persona que está dominada totalmente por el alcohol. Y saben, los griegos eran muy alcohólicos porque remojaban su pan en vino. Ese era su desayuno. Pero la palabra del Señor me dice que tengo que salir de esto porque un vaso solicita a otro vaso y es una adicción muy fuerte. El cristiano, por eso Pablo está determinando que no debe hacerlo. Él está escribiendo a cristianos. Vean cómo vivían. No estés ahora en borracheras. Luego viene la palabra lujuria, que significa literalmente cama. Significa que la persona no es leal, que está en un lugar totalmente distinto, que no es leal, no respeta, no está respetando a la pareja, no está en la dignidad ni hace una referencia acerca de lo que él debe amar. Ha sido entumecido por el alcohol, ha sido totalmente torpedeado su cerebro en el alcohol que ahora está en esa parte lujuriosa. Hermanos, esas son las cosas que tenemos que desechar de nuestras vidas, sacarlas, porque si vamos a esperar, vea, que el Señor retorne, no nos puede encontrar con este tipo de cosas. El otro es disoluciones o lascivia. La palabra significa, es la palabra más fuerte en el idioma griego, es la más fea de todas. ¿Saben por qué? Porque esta palabra se está significando inmoralidad. Que no te importa, si pecas y te ven, no te interesa. Ya has llegado a un límite donde antes las personas tratan de esconder su pecado, que no quiero que me vean, pero este de aquí es tan inmoral que ya no te importa si te ven, si te observan. Y Pablo repite nuevamente, quitaos de todo esto. Luego dice contiendas. Esta palabra significa disputa, competencia, llegar a un punto no importando a otra persona. Solamente acá vive el yo y el yo. Y esto es totalmente contrario al amor de Cristo. Estas palabras que está hablando son fuertes, sí, pero son determinantes. Es la forma como tenemos que expresar. Tienes que salir de eso. Y luego viene la envidia o celos. Los celos en un principio en nuestro idioma castellano no es malo. Porque el celo en sí significa celo hacia una conducta o un carácter moral bueno que deseo imitar. O sea, tengo celo de tener esa misma conducta. Eso no es malo. Pero luego se distorsionó y puso la desviación en el celo o la envidia de tener lo que él tiene. Y unas personas viven conforme a eso. Tienen un espíritu que no está satisfecho por lo que posee, sino quiere más y más de otros. Y la palabra también me dice a mí entonces, vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros tenemos que estar revestidos con el Señor Jesucristo para que alumbre nuestras vidas. ¿Usted lo está? ¿Está viviendo en ese revestimiento del Señor en esta mañana? Nosotros necesitamos que el cristiano, desechar que el cristiano planee el pecado. Hay personas que planean el pecado y aún antes que lo hagan ya pecaron. Nosotros tenemos que salir de eso. Vivimos una vida totalmente diferente. Todo cristiano debe incluir la semejanza de Cristo en nosotros, la mente de Cristo, la unión íntima con el Espíritu Santo. Y esta unión no nos permite pecar. La salvación del pecado es la santidad. Debemos andar como Jesús andó y hablar como Él andó y escuchar como Él andó. Y saben, la única forma de que poder hacerlo es que Él viva en mí. Dice porque en Colosenses, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si usted ha sido bautizado en Cristo, está revestido. No hay forma para que el enemigo pueda entrar en su vida. No se sienta ahora usted que ya ha sido bautizado y ha sido revestido y se sienta aquí y dice, ok, ya estoy revestido, estoy en mis laureles, espero. ¿Eso es lo que le está diciendo la palabra? No, que andes, es tu actitud, tienes que andar conforme al Señor, no que te sientes. ¿Y saben por qué todo esto? Porque cuando te despojas del pecado y vistes ahora y te revistes de Jesús, cuando el enemigo quiere acusarte, tú vas a saber cuál es tu posición
al lado de Cristo. Es tu posición al lado de Cristo. Hermanos, quiero decirte en esta mañana, el pecado son como olas y dañan mucho, destrozan vidas, destrozan mentes. Y hay muchas cosas que nosotros le ponemos nombres diferentes, pero al final es pecado. Pablo, cuando nos habla, nos dice, ten cuidado con una vida, con una acción. Aún las pocas cosas que digas, ten cuidado. Dice el libro de Eclesiastés que una mosca muerta puede dañar el perfume del perfumista. Una acción como cristiano suya puede dañar la imagen de Cristo. Entienda, es la imagen de Cristo quien presenta a usted. Usted dice, me llamo cristiano, pero vio todo lo que hemos visto en esa lista. Soy cristiano, estoy en glotonerías, estoy en envidias, en lujurias, en lascivias, estoy viviendo conforme al mundo y me llamo cristiano. Mejor quédate callado. Porque es la imagen de Cristo a la que tú estás mancillando y blasfemando. Y el Señor dice, nadie se va a burlar de Él, nadie. Acércate a Él en santidad y si has pecado, pídele perdón, pero déjalo, aléjate. Así como Moab, habíamos hablado hace ya semanas, Moab, una tierra de perdición, tú tienes que vivir ¿en dónde? En Belén, en la casa del pan, en la fructificación del Señor. Y cuando vivamos así, nuestras vidas son diferentes, nuestra mirada hacia la cruz es una mirada de santidad ante el Señor. Esa mirada de pasión que vieron los discípulos cuando predicaron su evangelio. Esa mirada de los apóstoles que cuando caminaban y veían enfermos en el nombre de Cristo Jesús. Levántate, camina. Porque eran personas que vivían conforme al carácter de Dios. Estaban ciegos, ahora puedes ver en el nombre de Cristo, sé sano. Pero a veces nosotros dudamos porque estamos con el mitad pecado, mitad cristiano. Y entonces ni siquiera el dedo saca. No hay autoridad. Es por eso que el Señor se enoja, se molesta. ¿Recuerdan cuando estuvieron en la barca y el Señor estaba durmiendo? ¿Lo recuerdan? Estaba durmiendo y como siempre Pedro dice, Jesús, nosotros hundiéndonos y tú durmiendo. Y Él se lo enoja. Y lo primero que hace es para con su mano, hace el prodigio y calmó las olas y calmó la tempestad. ¿Saben por qué se enojó? Porque le dije, te di la autoridad para hacerlo tú. ¿Por qué me levantas a mí? Ustedes tienen la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. No lo busques, Él está. Tú tienes el Espíritu Santo, tienes la autoridad. El que habla fue a orar por un hermano, de mi hermano, el cuñado de mi hermano Bernardo. Samuel. Y cuando entré a este lugar, wow, cuando uno está en ese gozo del Señor, siente la paz del Señor. Y el Señor se mueve en el hospital. Y mientras caminaba, antes de orar por Samuel, habían otras personas. Y uno tiene que ir orando por los otros. A veces vamos directamente al enfermo. Y los otros, y yo, espérate un ratito. No, vas y al momento de salir vas orando. Aunque no lo quieran, oras. Me quedé parado ahí, lloraba por las personas. Señor, no los conozco. Pero tú sí, sánalos en el nombre de Cristo Jesús. Por la autoridad que nos diste, sánalos, Señor. Esa es la vida que tenemos que tener. Ese es el carácter que tenemos que tener. Cuando cantamos y alabamos, todo está en Jesús. Todo gira en Jesús. Y cuando usted vive así, el gozo del Señor es mi fortaleza, Nehemías 1:8. El gozo del Señor es lo que me hace fuerte. Y el gozo no solamente es cuando estás en lo mejor. El gozo es cuando estás enfermito, ya te dijeron que estás mal, no hay curación. Estás en el gozo del Señor. Vive ese gozo conforme a la palabra. De este mundo nadie sale vivo, ¿no? ¿O sí? ¿Alguno sale vivo de aquí? Entonces, gócese en el Señor. Gócese porque quizás ya está envejeciendo. Señor, estoy cerca a ti. Gozo en el Señor. Quizás porque ahora usted está en una transición, pero un día estaremos siempre con Él en una eternidad. Pero aquí está, prepárate para su segunda venida. Prepárate. Él viene pronto, como un ladrón en la noche. El ladrón te dice, aló, señor Williams, esta noche, 7 de la noche voy a robar. ¿Está bien? ¿Está ocupado? Ah, espérate, voy a ir a mi horario. ¿Puedes pasar? No, 7:15, porque eso no está mejor. ¿Así hacemos? No hacemos eso.
el ladrón viene y usted no se da cuenta. Y el enemigo es el ladrón que quiere quitarte el gozo y tu paz. Vive conforme a la palabra de Dios. Y tu vida, que no es tu vida sino la de Dios, te la devuelve con bendición. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias, Señor. Oh Dios Santo, tú ves a cada persona sentada ahora frente a ti. Y sabes el propósito de su corazón. Sabes lo que él piensa y aún lo que va a pensar también. Señor, restáuralo en el nombre de Cristo. Aviva el fuego que está en él, Señor. Avívalo, Señor. Que alabe, que cante, que hable, que predique, que ore, que te hable, Señor, con tanto amor, Señor, como tú hablabas en el Getsemaní con Jehová, tu Padre, Señor. Levantando tus manos, Señor, y le decías, Señor, haz tu voluntad y no la mía, Señor. Ahora haz tu voluntad sobre nosotros. Tu propósito siempre, siempre es bueno y tú eres fiel para cumplir tu palabra. Señor, ahora vamos a tomar la Santa Cena, Señor. Una ordenanza que tú nos mostraste que en esa acción, en forma figurativa, Señor, cuando tomamos el vino y comemos el pan, tu sangre, Señor, fue derramada por amor a nosotros y tu cuerpo fue molido por amor a nosotros. Y tú dices que no la tomemos indignamente y te refieres, Señor, a que si no crees que Él tiene poder, no la tomes entonces. Pero nosotros como iglesia creemos que el poder solamente está en ti, Señor. Recibe esta oración, recíbela, Señor. Y también esta cena que vamos a celebrar contigo, Señor, para recordarte como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.